Bueno, muy buenas noches a todos y todas. Nuevamente en un encuentro de miércoles de aprendizaje. Muchísimas gracias por acompañarnos y por querer siempre estar capacitándose y entendiendo un poquito más de cómo funciona nuestro cuerpo y de qué forma podemos regularlo. Esta noche y durante todo el mes de septiembre, octubre y noviembre, ya en diciembre vamos a hacer un descansito por el tema de festividades. Vamos a hacer, digamos, como diferentes charlas donde vamos a abordar cómo regular cada uno de los sistemas de nuestro cuerpo de forma natural. Entonces, para que no se lo pierdan y compartan con sus familiares esta información. La idea de esta información es generar, pues, como conciencia y más que conciencia es hablar un poquito de lo que es la medicina preventiva, a ver si logramos bajar un poco el impacto de las enfermedades que actualmente pues nos aquejan. Bueno, vamos a comenzar. Antes de comenzar, quiero dejarles o quiero compartirles un video muy bonito. Quiero que lo vean y que empecemos a sacar reflexiones sobre él, porque como les cuento, vamos a empezar en un viaje por todos los sistemas y para ello pues necesitamos algo muy importante y es la motivación. Entonces, quiero compartírselos, permítanme un momento. Bueno, eso era un video introductorio. Lo que quería con él es que ahora que vamos a comenzar en estos días de aprendizaje, de nuevos aprendizajes, de aperturarnos eh, a nuevos conocimientos, pues que busquemos dentro de cada uno
¿qué nos va a motivar a regularnos, a regular nuestra salud? Que es lo más importante de todo. Hoy, entonces, vamos a comenzar con el tema propuesto de lo que es cómo sanar tu sistema digestivo y lo vamos a hacer en dos partes. Lo vamos a hacer, hoy va a ser la primera parte y el siguiente miércoles vamos a hablar ya de la segunda parte de lo que es este gran sistema. Para el miércoles 20 tenemos una charla nuevamente de la microbiota, un universo oculto, y para el miércoles 27, siendo el último miércoles de septiembre, vamos a hablar de cómo sanar tu sistema cardiovascular. Y ya finalizando este mes de septiembre tendrán la programación de lo que vamos a abordar en el mes de octubre. Vamos a comenzar entonces con lo que es nuestro tema propuesto para el día de hoy. Para el día de hoy, entonces, vamos a empezar a hablar, como les digo, del sistema digestivo y de ese sistema digestivo vamos a conocerlo un poquito, vamos a viajar por él y a ver qué es lo que tenemos nosotros ahí adentro. Entonces, ¿cómo es un tubo digestivo sano? Aquí vamos a describir las características principales de un tubo digestivo en buen estado. Para nosotros tener un buen sistema digestivo, y cuando hablamos de tubo digestivo, hablamos de un tubo completico que no se corta en ninguna parte. Comienza desde nuestra boca y termina en nuestro recto y como lo dice ahí, es un solo tubito conectado, interconectado con varios órganos. Para que este sistema digestivo pueda funcionar de forma adecuada, entonces vamos a ir viendo a lo largo de esta charla qué se requiere y qué podemos hacer desde la parte natural. Lo primero es que debemos de tener una buena producción de saliva y para esto se requiere una buena hidratación y un estado de tranquilidad. Un estado de tranquilidad en el momento de ingerir los alimentos, un estado de tranquilidad en el momento de que nuestra activación de esa saliva y de esos jugos digestivos empiezan a partir de que nosotros observamos, olemos o sentimos la textura de esos alimentos. Entonces, una vez nosotros tengamos esa activación de esos sentidos, va a empezar a darse ya esa producción de saliva y ahí es donde empieza el primer acto digestivo. Por eso es que es importante tomarse los espacios para alimentarse, tomarse los espacios para masticar y que el alimento y ese momento de alimentación sea un momento casi que sublime, porque es eso lo que a nosotros nos va a nutrir. Abundante producción de jugos gástricos ácidos para destruir los microbios ingeridos, iniciar la digestión, activar el esfínter exofágico inferior, estimular la producción de moco protector en la pared estomacal y estimular la secreción de bilis y jugos pancreáticos. Ello ya se seguiría después de que nosotros ingerimos ese alimento, lo masticamos de forma adecuada, pasa a través de nuestro exófago y entra a nuestro estómago, ahí deberíamos nosotros de tener una acidificación o un pH de nuestro sistema digestivo, un pH ácido. Ese pH ácido nos va a permitir entonces que esos microbios que vienen, esos microorganismos o esos agentes patógenos que vienen en esos alimentos que por muy bien cocidos que estén, por muy bien preparados que estén, pues no estamos exentos a ellos, puedan ser, digamos, neutralizados por ese jugo digestivo y posteriormente pase a esa segunda porción del estómago donde se van a encontrar con una serie de jugos pancreáticos y jugos digestivos que eso lo vamos a ir entendiendo a medida que vamos avanzando. También debemos de contar con un buen peristaltismo y el peristaltismo se refiere a que son los movimientos de los músculos del tubo digestivo que permiten mezclar y mover ese contenido de lo que nosotros hemos ingerido. Luego, para que tengamos también ese sistema digestivo en óptimas condiciones, necesitamos una abundante secreción de bilis. Eso permite neutralizar los jugos ácidos provenientes del estómago, digerir y absorber las sustancias aceitosas, como por ejemplo lo es la vitamina D y el omega 3, que son indispensables para nuestros procesos digestivos, y eliminar esas sustancias recogidas por el hígado, como por ejemplo el colesterol, las toxinas y las hormonas desechadas en nuestro proceso metabólico. Entonces, para resumir esta diapositiva, entonces lo que necesitamos es una buena producción de saliva, una abundante producción de jugos gástricos y que nuestro ácido clorhídrico esté muy bien. Necesitamos un buen peristaltismo, o sea que esos músculos del sistema digestivo
se muevan para que se puedan mezclar ese bolo alimenticio y se pueda dar una debida digestión y una abundante secreción de bilis, que eso lo que nos va a ayudar es a terminar como el proceso digestivo ya en la última porción del estómago y la primera del intestino. ¿Qué más necesitamos entonces nosotros para que tengamos un tubo digestivo en buenas condiciones? Abundante secreción pancreática, ya que esto nos permite neutralizar los jugos provenientes del estómago y seguir con el proceso de digestión para extraer de los alimentos esos nutrientes y prepararlos para que puedan ser absorbidos por la circulación sanguínea. O sea que necesitamos no solamente un buen ácido clorhídrico, unas buenas enzimas digestivas, sino también unas buenas enzimas pancreáticas para que posteriormente estas enzimas y todos estos ácidos estomacales nos permitan extraer esos nutrientes, esos alimentos importantes para que posteriormente sean los que nos vayan a nutrir a través de la circulación que se da por nuestro sistema sanguíneo. Una pared intestinal intacta y altamente selectiva, y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esto impide que pasen unas partículas grandes, infecciosas o tóxicas a la circulación sanguínea. La pared intestinal es como un colador, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos esa pared intestinal bien, una pared intestinal intacta, una pared intestinal saludable, esto lo que va a hacer es que esas partículas grandes no vayan a pasar por nada del mundo a la circulación sanguínea. Pero cuando existe la permeabilidad intestinal, entonces lo que pasa es que este coladorcito que tenemos ahí en el intestino está dañado y permite que esas infecciones o que esas partículas pasen a través de ese intestino y lleguen a nuestro torrente sanguíneo, y ellas pueden ocasionar reacciones inmunes, inflamación en el tubo digestivo e inflamación en cualquier otra parte del cuerpo. De hecho, hay enfermedades, y las vamos a ir viendo poco a poco, que son enfermedades metabólicas, enfermedades inflamatorias que afectan muchísimo la pared intestinal, o al contrario, la pared intestinal hace que esa permeabilidad intestinal hace que se desarrollen ciertas enfermedades inflamatorias que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Una flora intestinal compuesta de bacterias buenas. En nuestro tubo digestivo viven aproximadamente 100 trillones de bacterias. Son mucho más que lo que nosotros tenemos en células, o sea que somos más bacterias que células. Nosotros tenemos aproximadamente 10 trillones de células y tenemos 100 trillones de bacterias. Y a esto es a lo que se le conoce como la flora intestinal o como el microbioma intestinal. Las bacterias buenas logran terminar el proceso de digestión exitosamente. Nos ayudan a procesar y eliminar toxinas, apoyan el sistema de defensa destruyendo las bacterias malas, los hongos, los parásitos que llegan al intestino y transforman una gran cantidad de sustancias, ayudan a regular el proceso inflamatorio y protegen la pared intestinal. Entonces, en estas dos primeras diapositivas vamos a hacer un pequeño resumen. Necesitamos entonces de esa saliva, necesitamos de ese ácido clorhídrico que esté en un pH ácido, necesitamos entonces de unos jugos gástricos y unos jugos pancreáticos adecuados, necesitamos de un peristaltismo, necesitamos de una buena producción de bilis, necesitamos de una abundante secreción pancreática, de que la pared intestinal no esté permeable, sino que esté en buenas condiciones, de que nuestra flora intestinal, nuestro microbioma intestinal esté en óptimas condiciones para que se pueda dar entonces un proceso digestivo adecuado. Entonces, nosotros dentro de nuestro sistema digestivo, como lo ven en pantalla, tenemos un moco protector en nuestras paredes del estómago, y tenemos unos jugos gástricos que ya mencionamos algunos hace un momento, y tenemos entonces nuestro sistema digestivo y empieza por la boca, por ese momento de la masticación, del momento de esa alimentación que es tan importante. Posteriormente pasa y tiene contacto con esos mocos protectores y ese jugo gástrico que se encuentra en nuestro estómago específicamente. Luego entonces pasa ¿a dónde? Pasa a través del estómago al duodeno. En el duodeno entonces ahí es donde se encuentra toda nuestra microbiota y podemos absorber todos nuestros alimentos. Ahí es donde está entonces la microbiota, está lo que llamamos la flora intestinal, y esta está compuesta de bacterias buenas. En nuestro tubo digestivo viven estas bacterias, y como les dije son aproximadamente unos 100 trillones, y ellas son las que van a hacer posible de que se absorban de
forma adecuada esos alimentos y esos alimentos sigan con su proceso natural para que posteriormente puedan ir a la sangre, pero cuando está en desequilibrio, entonces cuando está permeable ese intestino, permite que se filtren esas toxinas de lo que nosotros comemos, que se filtren esos agentes patógenos que van en la alimentación a la sangre y ahí empiecen a hacer un proceso inflamatorio y posteriormente genera dolor y enfermedad. Luego entonces el paso 4 es el paso en el que se segrega toda esa bilis, todos esos jugos pancreáticos, todo, y ya se da en general un proceso digestivo en donde ya se hace una eliminación de estos alimentos. ¿Qué necesitamos entonces nosotros para poder tener una salud óptima? Pues, ¿por qué empezar con el sistema digestivo? Porque si nosotros regulamos este sistema, pues entonces vamos a regular muchas de nuestras enfermedades y nuestras patologías. ¿Por qué para curarte de cualquier otra enfermedad a través de la alimentación primero debes de tener un tubo digestivo en excelentes condiciones? Ese es el mensaje principal de lo que yo quiero dejar en estas dos primeras clases del sistema digestivo, para que le prestemos atención a la importancia que tiene este sistema en todas nuestras enfermedades y empecemos a generar conciencia, empecemos a motivarnos, encontremos una motivación, sea porque no quiero sentir más dolor, sea porque quiero volverme a levantar de la cama, porque quiero bajar de peso, porque quiero ver mi piel más bonita, no sé, por eso el video del principio, porque la idea es encontrar una motivación. Después de que ustedes tengan una motivación, sea cual sea, lo que sigue es tener una disciplina, generar una disciplina frente a los cambios que nosotros vamos a empezar a tener para poder recuperar este sistema y posteriormente debemos de tener una constancia para mantenernos en todos esos cambios que nosotros vamos a realizar en pro de nuestra salud. Entonces, como regla general, si tu tubo digestivo está fallando, recuperar su buen funcionamiento es la primera etapa de una estrategia terapéutica, porque es a través de que vas a introducir en tu organismo todos los nutrientes necesarios para sanarte y por qué su buen funcionamiento es necesario para recuperar el control de la inflamación y del sistema inmunológico. Entonces no basta solamente con simplemente alimentarnos con unos alimentos muy saludables, comer a horas, tomar agua, sino también en cuidar qué nos estamos comiendo y vamos a ir viendo lentamente qué es lo que vamos a hacer. Recuperar primero las funciones gastrointestinales para luego manejar otros aspectos de tu salud es hacer las cosas en el orden perfecto. Por eso cuando estoy dictando clases y cuando estoy enfrente de mis alumnos, siempre la mayor cantidad de tiempo de nuestros cursos lo dedicamos a esto, al sistema digestivo, por esa importancia tan grande que tiene. ¿Y por qué la primera hora de mi consulta es la primera hora donde yo educo al paciente y le enseño de qué forma fue que empezó a perder ese equilibrio y me enfoco muchísimo en qué? En hacer una reestructuración de unos planes alimenticios y de unos hábitos que me permitan restablecer primero la salud digestiva y de ahí ya el paciente empieza a mejorar y empezamos a hacer entonces ya un abordaje terapéutico completo. Estudia cuidadosamente esa información y ponte en acción porque la aplicación correcta realmente les va a cambiar la vida. Si tomas antiácidos, y esto es muy importante y por eso lo resalté, si tomas antiácidos, tu sistema digestivo se ve afectado. ¿Cuáles son esos antiácidos? Las personas que toman omeprazol, las personas que toman esomeprazol, la ranitidina que ya no está en el mercado, las sales alcalinas y leches pasteurizadas. Esas personas que tengan en este momento la ingesta de esos medicamentos, lo que van a hacer es que están dañando y están empeorando muchísimo más la salud de su sistema digestivo. Cualquiera de estos síntomas por sí solo es un indicador de que tu sistema digestivo está en desequilibrio. Entonces vamos a mirar, ustedes cada uno allá se va a hacer esa autoevaluación. Fuertes antojos de comer azúcar. Intolerancias alimenticias, o sea, cuando como algo siento que me cae mal. Gases estomacales que pueden ser flatulencias o pueden ser eructos. Reflujo que se me devuelve como la comida o que se me siento como agriera, lo que dice uno, agriera. Llenura, como cualquier cosita y me lleno, pero tengo que estar comiendo todo el tiempo para poder tener esa sensación de saciedad. Exceso de grasa abdominal. No es solamente las personas que tienen el estómago protuberante, sino que empiezan a recoger ya grasita en su abdomen. Falta de apetito. Ardor epigástrico, que uno dice, ay, tengo como gastritis, como un ardor en esta parte. Estreñimiento.
retorcijones, diarrea y alergias alimenticias. Si alguno de ustedes tiene uno de estos síntomas o varios de estos síntomas, quiere decir que su estómago hace mucho tiempo le está diciendo, algo me está pasando, pero usted está así, con los ojitos cerrados, está sordito y no está entendiendo. Entonces, para nosotros empezar a hacer una guía terapéutica, vamos a ver de qué forma nosotros podemos regular esa sintomatología. Entonces, para regular esa sintomatología de las afecciones gastrointestinales, vamos a hablar de 5 R's del sistema gastrointestinal y ojalá se lo aprendan, ojalá lo lean, ojalá lo repasen y ojalá lo puedan compartir con todas las personas que ustedes crean que necesitan esta información, porque esto le puede salvar la vida a muchas personas. Las 5 R's nos recuerdan los 4 pasos que debe incluir un programa de rehabilitación gastrointestinal para que sea muy completo y eficaz. Entonces, si nosotros seguimos al pie de la letra estas 5 R's, vamos a empezar a notar cambios en un mes. 4 semanas en pacientes, tanto que tengan enfermedades agudas como que tengan enfermedades crónicas. Entonces, la primera R es remover. ¿Remover qué? El estreñimiento, los microorganismos y esos alimentos que no se toleran o que producen alguna alergia. La segunda R es reemplazar. ¿Reemplazar qué? Estabilizar ese ácido clorhídrico para apoyar al estómago, apoyar a que se dé una buena producción de bilis y una buena producción de enzimas digestivas. Rebalancear. ¿Rebalancear qué? El control neurológico y hormonal del sistema digestivo, porque resulta que el sistema digestivo está conectado directamente con un nervio que se llama el nervio vago y sale de aquí, de nuestro cerebro, de nuestro sistema nervioso y se conecta directamente con nuestro sistema gastrointestinal. Por eso las emociones fuertes impactan en nuestro sistema digestivo y el desequilibrio de nuestro sistema digestivo impacta directamente nuestro sistema gastrointestinal. La cuarta sería reparar. ¿Reparar qué? Reparar la pared intestinal, ese coladorcito que nosotros tenemos en nuestro sistema digestivo. Y la 5 es repoblar. ¿Repoblar qué? Repoblar la flora intestinal con bacterias buenas y eso lo hacemos mediante los prebióticos, que los prebióticos son esos alimentos saludables que me van a permitir tener una buena cantidad de bacterias buenas o cuando ya esté en desequilibrio, entonces debemos de consumir probióticos. Vamos a ver entonces una a una cuáles son esas R. Ya vimos que la primera es remover. ¿Y qué vamos a remover? Remover el estreñimiento, remover los microorganismos, remover esos alimentos que no toleramos. Entonces vamos a ver cómo remover el estreñimiento de una forma natural. Si no haces por lo menos una defecación abundante diaria, tienes que manejar ese estreñimiento. ¿Por qué? Porque como les decía, nuestra salud depende del sistema digestivo y eres lo que comes, pero también eres lo que no eliminas. Ojo con esta frase. Eres lo que comes, por eso muchas personas cuidan muy bien su alimentación y que sus nutrientes sean balanceados, en que se tenga una buena ingesta de líquidos, pero aquellas personas que no eliminan también están afectando su sistema gastrointestinal. Entonces metas en la cabecita, eres lo que comes, pero también eres lo que no eliminan. Ahí es que es grave las personas que tienen estreñimiento. Muchas personas que tienen estreñimiento dicen, no, es que yo no tengo estreñimiento. Y uno les pregunta, ¿cada cuánto van al baño? Día por medio, cada 2 días, cada 3 días. Pues resulta que usted debe tener una defecación abundante y diariamente. Entonces muchas personas dicen, sí, yo voy todos los días al baño, pero hago unas bolitas pequeñitas. Eso también es estreñimiento. Ir al baño y quedar con la sensación de que todavía tenías deseos de hacer más popis, eso es estreñimiento. Entonces entendamos que estreñimiento no es solamente dejar ir al baño, es dejar de ir al baño. Estreñimiento también es hacer poca cantidad de heces y estreñimiento también es quedar con la sensación de querer hacer más y no poderlo hacer. Entonces, durante los días necesarios vamos a ver
¿qué podemos hacer para removerlo de forma natural con lo que ustedes tienen en la casa? O si ya quieren comprar medicamentos, pues también les vamos a dar las opciones. Entonces, durante los días necesarios, vamos a tomar 2 cápsulas 2 veces al día con o sin comidas de un laxante. Pero ese laxante debe ser un laxante fitoterapéutico que contenga unos extractos secos. ¿De qué? Ustedes, como les digo, lo pueden hacer en su casa de forma natural. Entonces vamos a coger 50 miligramos de cáscara sagrada, 150 miligramos de hispágula, 30 miligramos de raíz de ruibarbo y 60 miligramos de hojas de seno. Lo que vamos a hacer es que vamos a comprar esas plantitas, las vamos a macerar y como ustedes no tienen la posibilidad de encapsularlo, entonces lo que pueden hacer es que lo pueden hacer en una infusión, pero en una infusión que sea como en un vasito tintero y no lo vamos a tomar 2 veces al día con las comidas, antes de las comidas o después de las comidas. En el caso de las personas que deseen comprarlo, nosotros tenemos la posibilidad de facilitarles ya encapsuladas con esas plantas y otras adicionales que les van a ayudar. ¿Qué otra cosa nos va a ayudar a remover ese estreñimiento? Aumentar el consumo de frutas y vegetales frescas, que son excelente fuente de fibra y la fibra va a hacer que tengamos movimientos peristálticos. De esta forma vamos a recuperar ese peristaltismo normal y evitar crear una adicción al laxante, porque muchas personas lo que hacen es que toman y toman y toman y toman y toman laxantes y para que poder combatir el estreñimiento lo que hacen es tomar y tomar y tomar. La idea no es quedarse tomando laxantes, sino también ayudar a que ese sistema, que ese intestino arranque, entre comillas, por sí solo a hacer su función natural. Si presentas con frecuencia dolores de cabeza, calambres, tensiones musculares, cólicos menstruales, si eres mujer y tienes esos cólicos menstruales o si tienes hipertensión arterial, entonces es muy probable que estés crónicamente deshidratado y con una deficiencia de potasio y magnesio. Entonces, si ustedes tienen cualquiera de estas condiciones, la indicación va a ser tomar 2 a 3 litros de agua al día y tomar durante un mes 2 cápsulas 3 veces al día de un suplemento dietario que debe contener 330 miligramos de citrato de magnesio, 90 miligramos de óxido de magnesio y 360 miligramos de citrato de potasio. Ojo, miren chicas, estas fórmulas que yo les estoy dando acá, chicas y chicos, esto que yo les estoy dando acá, son fórmulas ortomoleculares cuidadas minuciosamente para hacer o para que ustedes puedan equilibrar las patologías específicas que estamos hablando o los desequilibrios específicos que estamos hablando. Y mire que ahí claramente dice qué cantidades y por cuánto tiempo lo vamos a hacer. Entonces, para que tomen atenta nota. Es muy importante también mantener bien hidratado y tener niveles adecuados de potasio y magnesio. Es necesario para mantener un buen peristaltismo. Me están preguntando que si voy a compartir las diapositivas. No las voy a compartir, por eso es importante que le vayan tomando foticos para que puedan tener ahí las fórmulas. Voy a pasar nuevamente, tómenle foticos todos, screenshot en las pantallas, fotico con el celular al PC para que tengan ahí la fórmula de qué forma podemos hacerlo natural, con fitoterapia, con lo que nos ofrece nuestra naturaleza y de qué forma también lo podemos hacer con minerales que nos van a ayudar de manera ortomolecular a remover ese estreñimiento. Ya vimos entonces que necesitamos remover el estreñimiento, remover los microbios, los microorganismos, entonces vamos a ver de qué forma podemos remover esos microorganismos. Para remover los microbios, que son bacterias, hongos y parásitos presentes en el sistema digestivo, vamos a tomar en ayunas un pequeño vaso de zumo de uva y debemos de esperar 15 minutos para después comer. ¿De qué forma? Miren, esto es natural. Una cucharadita de semillas de papaya machucadas. Ojo, son las semillas de la papaya, no es la papaya, es la semilla de la papaya. Una cucharadita de clavo en polvo, un diente de ajo machucado, un pedacito de jengibre fresco machucado o masticado, una cucharada de tomillo en polvo y un puñado de la hierba fresquita. Esperar unos 30 minutos antes de desayunar y esto lo vamos a hacer durante 10 días. Esto es un purgante
natural. Esos purgantes naturales son hechos a base de fitoterapia. Miren, esto todo lo tienen en la casa, ¿cierto? Pero si ustedes definitivamente dicen, no, yo que me voy a poner con una cucharadita de esto, con la otra cucharadita de lo otro, y me voy a poner, pues nosotros, se puede comunicar con nosotros y nosotros ya tenemos unos purgantes hechos para que ustedes los puedan adquirir. Pero aquí les estamos dando opciones a todos, absolutamente a todos, sin necesidad de que compren un producto externo, sino que lo hagan en su casa. Pueden tomar todos estos suplementos y extractos al mismo tiempo, pero si esto les produce diarrea, hay que suspender el laxante fitoterapéutico y reducir el suplemento de potasio y magnesio a la mitad. Entonces, si usted tiene un estreñimiento muy severo, usted lo que puede hacer es que puede hacer esta fórmula que les acabo de mencionar, la fórmula fitoterapéutica, le puede adicionar esta fórmula con minerales y adicional puede también hacer esta fórmula para purgar, porque una es para eliminar el estreñimiento, que es esta, y para aumentar los movimientos peristálticos. Y la otra es ¿para qué? Para que nos ayude a remover esos microorganismos, esos hongos, parásitos que nosotros tenemos, esas bacterias. Entonces, esta es la fórmula. Todas las podemos hacer al mismo tiempo, porque una, como les digo, es para los microorganismos y lo otro es para un efecto laxante. Pero si ustedes ven que ya pasé del estreñimiento a la diarrea, pues entonces ahí ya hay que parar y disminuir las dosis como yo les estoy indicando en este mensaje para que les quede bastante claro. Ya viendo que eliminamos o removimos ese estreñimiento, removimos esos parásitos, entonces ahora lo que tenemos que hacer es remover esos alimentos, que nos están dañando. ¿Por qué? Porque ya removimos el estreñimiento, ya removimos los parásitos, pero si seguimos con esos alimentos que nos hacen daño, pues no estamos haciendo nada. Entonces hay que eliminar el factor que nos intoxica. ¿Para qué? Para que podamos encontrar una salud adecuada gastrointestinal. Entonces, para remover alimentos que te producen efectos adversos, primero debes de identificarlo. Y las personas que tienen afecciones gastrointestinales ya tienen muy claro cuáles son los alimentos. De hecho, cuando atendemos, los pacientes le dicen, estreñimiento con algunos alimentos, reflujo con algunos alimentos, o sea, ya tienen muy identificado y como les digo, nosotros los identificamos, pero nos hacemos los que no sabemos. Entonces, vamos a hacer una dieta de eliminación descrita en la sesión de alimentación, que vamos a ver una sesión de cómo alimentarnos, cuáles son los alimentos buenos y cuáles son esos no tan buenos. Para remover el exceso de inflamación del tubo digestivo es necesario seguir todas las indicaciones contenidas en esta guía terapéutica y existen algunas condiciones inflamatorias del tubo digestivo que son más graves y que requieren la ayuda de un médico experto en medicina integrativa o medicina funcional que les va a ayudar a hacer un muy buen plan alimenticio, pero aquí lo que yo quiero entregarles es algo como muy global que nos sirva absolutamente todos, los que son profesionales del área de la salud, los que son terapeutas en otras áreas y también las personas que no tienen ninguna profesión del área de la salud ni son terapeutas, pero que fácilmente lo pueden hacer en la casa. Y a estas realmente son las personas que queremos llegar. Lo otro es, ya vimos cómo remover entonces el estreñimiento, cómo remover esos microorganismos, esos agentes patógenos y cómo vamos a remover esos alimentos que lo vamos a ver en un módulo específico de alimentación. Entonces ya vimos cómo remover, ahora vamos con la 2, reemplazar. ¿Qué vamos a reemplazar? Vamos entonces a reemplazar o más bien que reemplazar, vamos a estabilizar ese ácido clorhídrico que está en desequilibrio, esas enzimas pancreáticas que están en desequilibrio, esa bilis, esa producción de la bilis que está en desequilibrio y de esa forma vamos a empezar a reemplazar eso que a mi cuerpo le falta. Entonces vamos a lograr optimizar a través de este reemplazo la producción de jugos gástricos, lo que va a mejorar la secreción de la bilis y enzimas pancreáticas y acabará con esos síntomas de reflujo, gastritis y sensación de llenura. La hoja de boldo, la remolacha y la alcachofa son plantas que pueden consumir para estimular la secreción de biliar. Hay unas plantas específicas que son por lo regular amargas, pero que son unas plantas maravillosísimas para estimular la función hepática. ¿Esas plantas cuáles son? O bien por ahí, diente de león, alcachofa, cardo mariano, silimarina, boldo y moringa. Vuelvo y repito, diente de león, alcachofa,
cardo mariano, silimarina, boldo y alcachofa. Y dentro de los vegetales que tenemos, entonces podemos adicionar la remolacha y ellas a qué nos van a ayudar a regular la función hepática y nos van a ayudar a que se estimule esa secreción biliar y ya vimos que la secreción biliar es importante para que se pueda dar una debida digestión y para aumentar el peristaltismo de nuestro intestino. No se puede comer o en las mujeres embarazadas hay que tener muchísima precaución con las semillas de papaya, ya que son fuentes naturales de enzimas digestivas y está contraindicado porque eso puede generar contracciones uterinas en las mujeres embarazadas y pues si aumentamos las contracciones uterinas, entonces lo que hacemos es que podemos tener un aborto. Entonces hay que tener mucho cuidado con el consumo de las semillas de papaya. No es que no puedan comer papaya, ojo, escuchemos muy bien, son las semillas de la papaya. Hay que escuchar muy bien lo que les estoy diciendo. Entonces, vamos a ver de qué forma podemos reemplazar esos jugos. Ya vimos que tenemos unas opciones fitoterapéuticas con las plantas que les acabo de mencionar, que si ustedes quieren hacer las infusiones, entonces lo que podemos hacer con esas infusiones es que cogemos una parte igualita de cada uno, las metemos en un sachetcito, nos las tomamos o las ponemos a hervir, ¿sí? Pero también tenemos la opción, nosotros con Esencia tenemos la opción de que ya les tenemos las aromáticas preparadas con las plantas anteriormente mencionadas para que ya no les toque a ustedes conseguir las plantitas, sino que ya nosotros les ahorramos ese trabajo. Tenemos entonces, ya les devolví la diapositiva, entonces, ¿de qué forma vamos a poder rehabilitar esas funciones del estómago? ¿Cómo vamos a entonces reemplazar? ¿De qué forma vamos a hacer que ese ácido clorhídrico y que todo lo que está en esa primera porción del estómago y todo lo que tiene que ver con el pH gástrico antes de bajar al intestino y absorberse los alimentos, de qué forma vamos a poder regular? Entonces, para comenzar a rehabilitar tus funciones estomacales, debes reemplazar los malos hábitos que le hicieron daño a tu estómago por acciones que ayudarán a la sanación. Entonces, ya sabemos, ya removimos los alimentos, ya identificamos cuáles son esos alimentos que no me caen tan bien, ¿cierto? Eso es lo primero y lo más importante. Removimos esos alimentos, ahora entonces ya después de removerlos, vamos a empezar con esa rehabilitación. La clave de la rehabilitación de las funciones estomacales consiste en equilibrar primero el pH. ¿Y cuál pH? Pues el pH gástrico. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo ese estímulo con mis ojos, con mi olfato y con mis manos, esa activación de ese ácido clorhídrico se da y sube hacia nuestra boca y a través de las glándulas salivales y de esa saliva que es tan importante que ya vimos, se empieza a dar ese proceso, luego baja y la segunda parte con la que tiene contacto es con nuestro estómago y como hablamos con el ácido clorhídrico ya como tal del estómago. Entonces, según investigaciones científicas, el pH óptimo del estómago está entre 1 y 2. Para medir el pH exacto de su estómago, ustedes pueden realizar una prueba que tiene el nombre ahí, lo tienen ahí en la pantalla, y eso les va a ayudar a medir qué tan ácido está. Pero hay una forma muy fácil de identificar qué tan ácido está mi pH, qué tanta hipocloridia tengo. Y es muy fácil, lo que ustedes van a hacer es que en ayunas inmediatamente se levanten, van a coger agua tibia, le van a adicionar una pizca de bicarbonato, lo que cojan con la puntica del cuchillo o de la cuchara y se lo van a tomar. Y van a evaluar cuánto tiempo tardan en eructar. Si ustedes tardan muy poco en eructar, quiere decir que tienen hipocloridia, o sea que ese pH no está ácido, está neutro o alcalino. Y miren que debe estar muy ácido para que se pueda proteger el estómago y todo nuestro sistema gastrointestinal de esos agentes patógenos. Si usted se demora mucho para eructar, entonces quiere decir que su pH está medianamente equilibrado. Una aplicación correcta y completa de este programa suele optimizar las funciones estomacales, el bienestar digestivo, la aceleración del metabolismo, el incremento de la energía vital, una mejor condición articular, un mejor sistema de defensa, un mejor descanso, un mejor estado emocional, una normalización de los niveles del colesterol, el manejo del sobrepeso, el manejo de la caída del cabello, el manejo de alergias, el manejo del asma, el manejo de condiciones dermatológicas, el manejo de la anemia, son algunos cambios positivos que pueden requerir de la optimización de las funciones estomacales. Miren la importancia, solamente rehabilitando nuestro sistema digestivo, todas las mejorías que podemos experimentar. Entonces aquí vamos a ver un poco más esbozado y digamos más didáctico de qué forma
es que debe estar nuestro pH. Entonces, la máxima acidez está en 0, ¿cierto? El pH óptimo está entre 1 y 2, como lo habíamos hablado, ¿cierto? Luego, el pH neutro está en 7 y la máxima alcalinidad está en 14. El óptimo sería este, el pH entre 1 y 2. Cuando ya esté entre 4, 5, ya entonces está auxilio, auxilio, algo está pasando aquí, necesito prestarle atención a este pH. Y cuando ya está neutro alcalino, ya aquí hay enfermedad. Un estómago sano tiene un pH entre 1 y 2. Cuando se eleva el pH empieza a aparecer una serie de situaciones que afectan de forma negativa a toda la salud. Intentar manejar un problema escondiendo los síntomas solo empeora el problema. Y eso es lo que pasa con los antiácidos. Entonces, tengo hipocloridia, tengo el ácido clorhídrico catastrófico, no tengo un buen estado de acidez estomacal y tomo antiácidos, como para ir a hacerle pañitos de agua tibia. Eso no lo va a mejorar. Lo que lo va a mejorar es aumentar ese ácido clorhídrico para que el pH se ponga ácido y de esa forma se empiecen a regular todas las funciones gastrointestinales. ¿Y cómo lo hago? Ya vamos para allá. Lo que quiero es que entiendan cómo es el pH y en qué interfiere que este pH esté en buena, que esté óptimo o no esté óptimo y miren todo lo que puede llegar a ocasionar en nuestra salud. ¿De qué forma entonces se puede regular desde la parte, digamos, con suplementos? Entonces, lo que podemos hacer es tomar clorhidrato de betaína. ¿Para qué sirve el clorhidrato de betaína en nuestro estómago? El consumo de un producto con clorhidrato de betaína para ayudar al estómago en la habilitación de su pH óptimo facilita y acelera mucho el proceso de mejoría. Las dosis utilizadas de clorhidrato de betaína pueden variar entre 300 miligramos y 1000 miligramos de acuerdo a las recomendaciones de un médico tratante o de un especialista en medicina funcional o en medicina integrativa. Se debe tomar 3 veces al día con las comidas o antes de las comidas. Lo ideal es tomarlo justo antes de las comidas y hay personas que les cae muy pesado por su estado del ácido clorhídrico, entonces uno le recomienda que se coma el primer bocado de la comida y luego se tome el clorhidrato de betaína. El consumo a largo plazo de un producto de clorhidrato de betaína es seguro, no genera afecciones en la salud, pero como les digo, debe de ser, digamos, recomendado y dosificado por un profesional del área de la salud. Es preferible utilizar cápsulas pequeñas de aproximadamente 300 miligramos de clorhidrato de betaína para poder dosificar con más exactitud, pero existen cápsulas que pueden tener un mayor gramaje y si entiendes el concepto no tendrás problemas. O sea, si ustedes se toman entre esos 300 miligramos y 1000 miligramos, van a ver la mejoría. Ya les voy a decir cómo actúa esto de hermoso en su sistema digestivo. Por lo general, un buen producto de clorhidrato de betaína viene con pequeñas dosis de zinc y con pequeñas dosis de pepsina, lo que apoya al estómago en su producción propia de ácido clorhídrico y ayudan a la digestión de proteínas, mientras se rehabilitan todas las funciones estomacales. Lo bonito de tomar clorhidrato de betaína, que es un producto natural, es que usted empieza a tomar el clorhidrato de betaína y empieza a sentir una sensación maravillosa de bienestar estomacal, pero va a llegar un momento en el que usted sigue tomando el clorhidrato de betaína y siente como un ardor en el estómago o como una sensación de hambre, como si usted tuviera un vacío en el estómago. Ahí su estómago ya le está diciendo que llegó a su pH óptimo, que ya está en ese pH óptimo y que ya usted no necesita más consumo de clorhidrato de betaína y en ese momento usted debe de bajar la dosis o suspender o restringir la dosis de ese clorhidrato de betaína. Cuando nosotros estamos en un estado ácido, entonces el clorhidrato de betaína hace que el pH del estómago sea óptimo, o sea, que sea más ácido. El pH del estómago, metas en la cabeza, el pH del estómago debe ser un pH ácido. Cuando el pH no está ácido, o sea, cuando el pH está allá, cuando lo vimos neutro o alcalino, ahí es donde aparece la Helicobacter pylori. Entonces, en vez de tomar un montón de antibióticos para quitar la Helicobacter pylori, el secreto estaría en ¿qué? En regular la acidez del estómago, tener un pH o una acidez del estómago ácida, bien ácida, y la Helicobacter pylori ya no va a tener cómo reproducirse en ese ambiente.
Entonces es la forma natural de combatirla y la otra es la forma, digamos, química de combatirla. Entonces ese clorhidrato de betaína lo que nos va a ayudar es a regular ese pH óptimo. ¿Qué hacen los antiácidos? O sea, lo que hablamos, el omeprazol, el esomeprazol, la ranitidina, lo que hacen es que el pH del estómago sea menos ácido y sea disfuncional. Y aquí me voy a adelantar un poquito, pero cuando el pH está menos ácido y está disfuncional, lo que hacemos es perjudicar sobre todo la síntesis de unas vitaminas que son las vitaminas del grupo B. Entonces, todos aquellos pacientes que tengan esta ingesta de estos medicamentos, de estos antiácidos, de estos protectores gástricos, deben de evaluar muy bien que no vayan a tener deficiencias de las vitaminas del grupo B. Tal vez consideres hasta este momento, estén ustedes allá pensando, Dios mío, esto es demasiado esfuerzo para aplicar esas recomendaciones. No, me va a tocar conseguir un mundo de cosas y un montón de cosas para poderme regular. Pero esto es muy importante. ¿Por qué? Porque ustedes deben de ir mucho más allá de un alivio momentáneo. Ustedes deben de ir mucho más allá de una curación y la idea no es una curación, sino una sanación. Al principio va a ser fuerte, va a ser, digamos, un choque, lo que llamamos nosotros en medicina, una crisis curativa, pero después ustedes se van a dar cuenta que la mejoría va a ser maravillosa y van a empezar a recuperar funciones que se habían perdido. La 3, hablamos rebalancear. ¿Qué es entonces rebalancear? La actividad neurológica y las hormonas que producen tu cuerpo cuando sientes miedo, ansiedad, enojo, dificultan la sanación del tubo digestivo porque disminuyen el aporte sanguíneo y energético a las vísceras. Ahora cuando comenzamos les decía que había un nervio y era el nervio vago. Era un nervio que conectaba directamente nuestra emoción, nuestro sistema nervioso con nuestro sistema digestivo y nuestro sistema digestivo con nuestro sistema nervioso porque él pasa la información de abajo del sistema digestivo hacia el cerebro. Entonces, cuando tenemos un equilibrio aquí, tenemos un equilibrio gástrico y cuando tenemos un desequilibrio gástrico, tenemos un desequilibrio también emocional. De hecho, la hormona de la felicidad se segrega en el intestino. No se segrega donde otras personas creen, allá en el sistema nervioso, en el sistema endocrino. Se celebra ahí, se segrega ahí en el intestino. Entonces, muchas personas que tienen depresión, que tienen problemas emocionales, que tienen, digamos, desequilibrios emocionales, desequilibrios en su estado de ánimo, entonces a estas personas sí que sí hay que rehabilitarle la parte gastrointestinal. Entonces, ¿qué les recomendamos nosotros en esta parte? Hacer una respiración consciente, hacer procesos de meditación, hacer yoga, escuchar frecuencias como la frecuencia 432, que es maravillosa. Hay que diversificar las tareas para que mantengamos no concentrados en esa emoción, sino que podamos abrirnos y aperturarnos a otras cosas y de esa forma bajemos ese impacto de esa emoción que sentimos, equilibrar la carga de trabajo, cuidar la salud física, garantizar un buen tiempo de descanso, garantizar un buen ritmo circadiano, aprender a pedir ayuda si me siento mal, va a quitar ese orgullo, esos egos y poder decir, necesito ayuda, alimentarme sanamente, ¿sí? Establecer vínculos con las personas alrededor y eliminar esos vínculos de esas personas que llamamos tóxicas porque realmente nos intoxican, porque ellos lo que hacen es que nos dan unas psicotoxinas. Entonces, así como es importante relacionarse con personas que nos aporten, también es muy importante dejar a un ladito a aquellas personas que no nos aportan, evitar evita y elimina tu vida a lo laboral. Entonces, ¿qué es hacer? O sea, no es que yo voy a vivir para trabajar, ¿sí? Entonces hay que bajarle a esos ritmos fuertes de trabajo y como lo decía ahorita, garantizar ese tiempo de descanso que también es fundamental para tener una buena salud. Ya vimos entonces 3 de las 5 R's. La primera fue, a ver, vamos escribiendo. La primera fue ¿cuál? A ver quién está por ahí atento. Díganme cuál fue la primera. La primera es ¿cuál? Remover. Muy bien, pero ¿remover qué? A ver, Caterine, ¿qué es lo que tenemos que remover? ¿Qué es lo que tenemos que remover? El estreñimiento. ¿Qué más vamos a remover? A ver, compañeros, o Caterine es la única que está presente. Yo veo que hay como 80 y tantas, pero 82 personas.
remover la materia fecal que está ahí, el estreñimiento, los parásitos, esas toxinas, y no me dice la más importante, ¿remover qué? A ver, sí, muy chévere, los alimentos, muy bien, Lida, los alimentos dañinos, esos alimentos es lo primero que hay que remover. Ahora, vamos con la segunda R. ¿Cuál es la segunda R? ¿Cuál es esa segunda R? A ver, la segunda R, reemplazar. ¿Y qué es lo que vamos a reemplazar? ¿Qué es lo que vamos a reemplazar? ¿Qué es lo que vamos a reequilibrar? ¿Qué es eso que vamos a reequilibrar? Vamos a reequilibrar la alimentación, vamos a reequilibrar el pH, muy bien, vamos a reequilibrar esa alimentación, vamos a reequilibrar el pH, las enzimas digestivas y todos esos jugos que intervienen en ese proceso digestivo. Muy bien, ahora la tercera es ¿cuál? ¿Cuál es la tercera? Rebalancear, muy bien. ¿Y qué es lo que vamos a rebalancear? Vamos a rebalancear esos jugos digestivos como los hablamos, vamos a rebalancear esa parte emocional, esa conexión que tiene nuestro sistema hormonal y nuestro sistema neurológico con la salud de nuestro intestino, un control neurológico y que lo podemos hacer mediante qué, esas etapas de descanso, mediante saber procesar las emociones y en pedir ayuda cuando ya sintamos que se nos está saliendo de las manos. Ahora tenemos una cuarta. ¿Cuál es esa cuarta? Reparar. ¿Qué es reparar? En esta cuarta es muy importante, es muy importante, y esta cuarta es reparar, y aquí vamos a reparar la pared intestinal. Entonces, recuperar la selectividad de la pared intestinal es volver a controlar lo que entra a la circulación sanguínea. Esto es muy importante porque el pasaje de partículas indeseadas a la circulación sanguínea causa desórdenes del sistema de defensa que resultan en infecciones, alergias, enfermedades inflamatorias como dermatitis y artritis, enfermedades autoinmunes y cáncer. Estas mismas reacciones inmunes pueden causar daño a cualquier nivel, incluyendo el daño a la misma pared intestinal, o sea, el coladorcito. ¿Se acuerdan que lo vimos allá al principio, que era como un colador y cuando había permeabilidad intestinal era patológico? Y esto va generando un círculo vicioso. Vamos a interrumpir ese círculo vicioso con la aplicación de las 4 R's y vamos a facilitar la regeneración de la pared intestinal tomando lo siguiente. ¿De qué forma nosotros podemos reparar esa permeabilidad intestinal? Antes de mirar de qué forma podemos reparar esa permeabilidad intestinal, que esto lo vamos a ver muchísimo más cuando estemos viendo microbiota, en la imagen que tienen vemos el intestino saludable a su lado izquierdo y el intestino permeable a su lado derecho. Entonces vemos que cuando el intestino está saludable, ustedes ven estas células, que estas células son las células intestinales, que son los enterocitos, ustedes ven que todos están junticos, no hay espacio entre ellos, todos tienen la misma altura, no hay forma de que se filtre absolutamente nada, ¿sí? Hay una barrera importante. Pero si ven en el intestino permeable hay unos espacios entre los enterocitos. De hecho, hay enterocitos que están como destruidos entre sí. Los enterocitos no tienen la misma altura, no tienen la misma medida. ¿Y esto qué causa? ¿Qué causa un intestino permeable? Causa inflamación, autoinmunidad, mala absorción o déficit de nutrientes, debilitación de la barrera hematoencefálica, y esto hace que se filtren esas partículas grandes, esas partículas de toxicidad de lo que comemos o incluso esos parásitos. Esos parásitos pasan a la sangre convirtiéndose a hemoparásitos, pasan al sistema circulatorio. Entonces, sí, estoy comiendo súper bien, me estoy alimentando súper bien, pero no tengo un ácido clorhídrico en orden, pero no tengo unas enzimas digestivas en orden, tengo un intestino permeable, entonces no se absorben los nutrientes por muy bien que nos estemos alimentando. Entonces, miren que todo es un tubito que está conectado y que tenemos que empezar desde cómo nos alimentamos a cómo tenemos nuestros jugos gástricos, nuestro pH gástrico y ya bajamos al intestino. ¿Cómo está nuestro intestino? Si nuestro intestino sí está saludable para que se puedan absorber o no esos nutrientes de lo que estamos ingiriendo, o
que no vayan a pasar esos microorganismos, esos agentes patógenos al torrente sanguíneo y vayan a generar una inflamación, que sea por hemoparásitos o vayan a generar una enfermedad que esté asociada con inflamación, enfermedades autoinmunes, artritis y otras enfermedades que hemos mencionado. Entonces, ¿de qué forma podemos nosotros regularla? Un suplemento que contenga calostro y vaso bovino liofilizados es una muy buena, ¿cierto? Tenemos betaglutanos, tenemos vitamina D, la vitamina D3 es indispensable y la vitamina D3, recuerden que debe de suplementarse con la vitamina K2. La vitamina D3 es casi que, mejor dicho, si no tomamos vitamina D3 con vitamina K2, esa vitamina D3 no se va a absorber de forma adecuada. Entonces, las personas que toman vitamina D3, por favor, háganse un examen para medir qué cantidad de vitamina D3 es la que tenemos que tomar, porque dependiendo de cómo la tengamos, es que debemos de suplementarnos con 1000, 3000, 5000, 10000, 20000 unidades. Vamos a hablar más adelante en otro tema de lo que es específicamente la vitamina D3 y lo vamos a hablar mucho en el sistema osteomuscular y en el tema de microbiota intestinal, porque está muy asociada con esos procesos inflamatorios y sobre todo es muy importante porque la vitamina D3 se absorbe y hace su mayor proceso ahí en el intestino. Entonces vamos con la vitamina D3 y el zinc, porque el zinc es un excelente cicatrizante. Tenemos la L-glutamina, que la L-glutamina es un aminoácido y debemos de tomarnos 1000 miligramos, seguir aumentando la dosis gradualmente hasta llegar a 10.000 miligramos, pero esto depende de cómo esté la permeabilidad intestinal de mi paciente. La sábila es maravillosa, por eso a mis pacientes siempre les digo que hay que tomar sábila en ayunas con los batidos que les recomendamos, un vasito de gel de sábila solito o la sábila masticadita o macerada o incluida dentro de los alimentos, es maravillosa porque la sábila dentro de todos los beneficios que tiene, regula el moco de nuestro sistema digestivo y aparte de eso, es un excelente cicatrizante. Todo esto se toma al mismo tiempo, 2 veces al día, lejos de la comida durante un periodo de 2 meses. Debe ser lejos de las comidas para que no vaya a generar efectos gastrointestinales, de que nos llenemos de gases o que incluso nos dé náuseas. ¿Por qué? Porque primero deberíamos de reparar ese intestino para luego ingerir los alimentos y que puedan ser bien absorbidos. Hay que recordar que nuestros enterocitos se renuevan entre 4 y 7 días. Entonces usted cada 7 días tiene unas nuevas células intestinales. Entonces pensemos que rapidito cuando usted empieza a hacer cambios, usted en la primera semana, en las primeras 2 semanas, usted ya va a sentir una mejoría en sus sistemas gastrointestinales cuando realmente está haciendo estos cambios importantes para restablecer la salud de su intestino. Ya hablaríamos de cómo repoblar, pero esto ya va a ser en la segunda parte de estos miércoles de aprendizaje que va a ser la próxima semana. Entonces, antes de terminar, voy a responder algunas preguntitas que me habían dejado por aquí. Lo quería dejar para lo último, para que no interrumpiéramos la charla. Me preguntan, ¿vas a compartir las diapositivas? No las voy a compartir, como les dije, había que tomarle screenshots. Buenas noches, ¿cómo estás? Saludos desde Manizales. Porfa, repites lo que hay que comprar. Ya les puse las diapositivas para que le tomaran fotico. Yo preparo a veces zen con acacia en aromática, maravilloso porque está dentro de lo que te recomendamos. El pomelo no es muy bueno porque el pomelo tiene bastante cantidad de lo mismo que la naranja de azúcar. De eso vamos a hablar en la parte de alimentación. Le envías otro WhatsApp o bueno. Profe, ¿es cierto que las semillas de papaya se comen para adelgazar? Sí, porque regulan el tránsito intestinal y muchas obesidades están asociadas con el estreñimiento. Dice, el tratamiento de las hierbas lo puede hacer una persona con gastritis crónica y que sufre de estreñimiento, súper indicado, Luz, que lo haga una persona. Ya viste los factores que nos van a mostrar que realmente hay un desequilibrio intestinal y de qué forma esto le va a ayudar a estas personas que tienen estos desequilibrios. Bueno, ya les pasé la otra diapositiva. ¿Podrías, por favor, repetir las plantas? Las plantas para el hígado son diente de león, cardo mariano, boldo, alcachofa, silimarina y moringa. Dice, ¿en pacientes con helicobacter se les puede dar estos preparados? Sí, ya viste que es
indispensable darle estos preparados a las personas. ¿Por qué? Porque vamos a regular el ácido clorhídrico y de esa forma va a salir esa Helicobacter pylori del cuerpo. A ver, por aquí respondieron. Bueno, cuando el intestino es permeable ocasiona inflamación de repente en el estómago. Puede ser, Nidia, que tenga, no sea un intestino permeable solamente, sino que el ácido clorhídrico, acuérdate, esté en desequilibrio, o que incluso las enzimas pancreáticas estén en desequilibrio, y eso lo vamos a ver mañana ya en el repoblar, en el reponer, de qué forma entonces vamos a ayudar para que se produzcan de buena forma, pero también puede estar asociado, y casi siempre es asociado, a ese intestino permeable. La R de remover el laxante fitoterapéutico se toma por cuánto tiempo, Caterine. Ya puse ahí la formulita para que ustedes vean la forma en que se toma y por cuánto tiempo. ¿Quedó grabado en el canal de YouTube? Sí. Esta información la voy a compartir y ya esperan, la editan y la pasan al canal de YouTube. Para una persona que sufre de hígado graso, ¿lo puede tomar? Sí. Sí, porque recuerden que el hígado hace parte de nuestro sistema digestivo. Profe, las semillas de papaya no causan daño al riñón. ¿Cómo se come? Porfa, no hacen daño al riñón, señorita. Se muestra de nuevo la diapositiva me muestras de nuevo la diapositiva del estreñimiento. Con gusto pueden ver la repetición en nuestro canal de YouTube. Profe, ¿cómo nos damos cuenta si tenemos Helicobacter? Con una prueba de aliento o también cuando les hacen endoscopias. Si yo ceno a las 6 p.m., ¿a qué hora me puedo tomar la papeleta de probiótico? Lo ideal es que lo tomes después de las 5, nuestros probióticos después de las 5 de la tarde, porque nosotros tenemos unos probióticos que tienen 90 billones de cepas. Eso lo vamos a ver el próximo miércoles, cómo utilizar los probióticos que hay en el mercado, y pues los que toman los probióticos que nosotros tenemos, pues les vamos a indicar. Buenas noches. Para bajar el colesterol, si no quiero tomar medicamentos químicos, hace años tengo alimentación balanceada, el estrés no lo he bajado, pues es importante hacer un equilibrio completo para que puedas bajar ese colesterol, pero te ayuda muchísimo las planticas hepáticas que acabo de mencionar. Si no quiero las preparaciones, ¿cuáles son los productos que tú vendes, por favor, para poder comprarlos? Pues tenemos laxante natural, también tenemos purgante que tiene efecto laxante, o sea, harían los dos primeros pasos en uno. También tenemos los probióticos y también tenemos medicamentos como el Enteroplex para regular la permeabilidad intestinal, y tenemos GastroEssence, que su función, su formulación es clorhidrato de betaína, tiene pepsina, tiene vitamina C y les va a ayudar a regular el ácido clorhídrico. Profe, yo estoy tomando la Cándida Essentia para un hongo en las uñas. ¿Tiene efectos secundarios? No tiene efectos secundarios, pero sí molestias gastrointestinales y muchas veces en la piel, porque la Cándida le encanta estar en la piel. ¿Cómo hago para obtener los productos? Puedes comunicarte a nuestra línea de pedidos. La acabo de poner ahí. Ahí te dan toda la información. Esa es la línea de pedidos, y la línea de asesorías 341-72-42-45 es conmigo. Mi nombre es Marilyn. Para las personas que no me conocen, y con todo el amor respondo sus preguntas en orden de llegada. Me tardo un poco para responder, pero siempre les doy respuesta. Bueno, chicos, chicas, se nos acabó el encuentro del día de hoy. Si Dios permite, nos vemos el próximo miércoles para continuar con esta información y seguir hablando de las R's y todos los tips que vamos a necesitar para regular nuestro sistema digestivo. Un abrazo para todos y todas. Ojalá le compartan el link del canal de YouTube a las personas que no vieron para que puedan conectarse al siguiente y puedan entender la información que estamos entregando. Un abrazo para todos. Dios les bendiga. Feliz noche.